Salutacions, què tal? Benvinguts a este espai de La Tribuna, on anem a posar en solfa tot allò que comporta l'economia i que no és poc. Perquè vivimos una época donde el sexo es gratis y el amor es caro, donde la pizza llega más rápido que la ambulancia, donde perder el teléfono móvil es más doloroso que la dignidad, donde el dinero es la estatua de la libertad, donde la mentira es una moda. Yo creo que conviene empezar a interiorizar lo siguiente. Hoy somos un 10% más pobres que hace un año. Primero, podemos ser un 15% más pobres que hace un año. Segundo, podemos aplicar medidas para ser solo un 5% más pobres al final del año. Se impone eficiencia en el gasto público. Aunque se terminara hoy la invasión de Ucrania, los precios seguirán desbocados tal y como refleja la inflación subyacente. Luego le explicaremos lo que es la inflación subyacente. Y todo es más caro porque políticamente decidimos una transición energética que se ha complicado enormemente. Tener un plan para incrementar una energía más verde y ser responsables con el medio ambiente no puede ser una excusa para una ingeniería social que consista en que todos seamos más pobres. Una política de transición energética responsable debería adecuar a la situación de guerra. La inflación no es consecuencia de la guerra. La guerra es la coartada perfecta para disparar la inflación y aumentar impuestos. Porque el sistema de políticos chupópteros no se sostiene. A ver si lo vamos entendiendo. La inflación en Alemania en junio es del 8,2%, sin tope de gas y una de las mayores exposiciones de Europa al gas ruso. El problema no es que la gente carezca de educación para entender esto. El problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Tenemos una mesa ante nosotros llena de, yo diría que de información importante, con personas relevantes en el mundo también de la economía y de la empresa. Está con nosotros Juan Carlos Moragues, inspector de grandes cuentas de Hacienda, ex conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, es delegado del Gobierno. Juan Carlos, què tal? Hola, bona vesprada, un plaer acompanyar-vos una vegada més. També està amb nosaltres Juan Pablo Tur, que es presidente de la patronal en la comarca de FAES. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas, Paco. També tenim a nosaltres a Dani Martí, ella es especialista tècnic i econòmic. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros el abogado y economista don José García Ros. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar explicar a todos ustedes qué es la inflación subyacente en primer lugar, porque se habla y muchos desconocemos. Y esto es tan peligroso o tan importante como la inflación en sí. Señor Moragues, ¿nos podría explicar lo de la inflación subyacente, por favor? Bueno, la inflación ya todos sabemos que es al nivel al que están subiendo los precios y esa tiene una doble variable. La primera, como bien explicabas en tu gran introducción, es que cuando más alta es la inflación en nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestros activos, el dinero que tenemos en el banco, vale justo lo que sube la inflación, es decir, ahora vale un 10% menos, porque todo es mucho más caro, con lo cual lo que tenemos reduce su valor. Y en segundo lugar, nuestra capacidad de compra, el poder adquisitivo, baja sustancialmente. ¿Y eso cuál es la consecuencia, el resultado? Que somos más pobres todos y particularmente hay un grupo social vulnerable, con dificultades, que les cuesta llegar a final de mes y que desgraciadamente pues tenemos muchas personas, familias e incluso empresas en esa situación de pobreza, que a eso se le añade esa situación de inflación y hace que tengan muchísimas dificultades y que lo estén pasando muy mal. Eso es la inflación, pero puedes decir, bueno, la inflación está sujeto a una variabilidad, a una serie de elementos externos, ahora tenemos una crisis de Ucrania, la invasión rusa, la dependencia energética con Rusia y otro tipo de factores geopolíticos. Por ejemplo, tenemos la cuestión de Argelia. Si no estuviese esas circunstancias no tendríamos esa inflación y eso puede servir como excusa. Entonces el concepto económico que sale a colación es la inflación subyacente, que es quitar la inflación derivada de la energía y de los alimentos no elaborados, con lo cual ahí tenemos una inflación que elimina
la variabilidad o el carácter coyuntural de ciertos elementos que influyen en la inflación. Pero estaba desbocada ya esa inflación antes de empezar la guerra de Ucrania o la invasión rusa a Ucrania. Estaba ya desbocada. Sí, sí, por supuesto. Porque en enero del año 2021, enero del año 2021, la inflación en España era del 0,5%. La inflación a final de año, en ese mismo año, el año 21, estaba en casi el 7%. Sí, lo que hay que decir es que la inflación que tenemos de un 10,2% con datos de junio no viene de la guerra de Ucrania, ya teníamos una inflación alrededor del 7% antes de la guerra de Ucrania. Es una causa más, pero ya la teníamos disparada. En segundo lugar, lo que tenemos que tener claro es la comparativa de la inflación en España con el resto de países equivalentes en la Unión Europea. Ya has comentado el caso de Alemania con el 8,2%, Italia tiene el 8,5%, pero por ejemplo Francia tiene el 6,5% de inflación y nosotros tenemos el 10,2%. La inflación media de la eurozona es 8,6%, es decir, estamos por encima del 1,5 de inflación. Somos unos campeones. Somos unos campeones. Y luego de la inflación subyacente que comentábamos antes, en España está en el 5,5% y en la media de la eurozona es el 3,6%. Es decir, estamos peor en inflación que el resto de Europa. La inflación ya está disparada antes de la guerra de Ucrania. Y hay un dato que a mí me gusta mucho destacar y tiene una connotación negativa, que yo equiparo el PIB antes de la guerra y antes de la pandemia y con el PIB actual. Y la mayoría de países europeos ya ha recuperado los niveles de PIB pre-COVID y preguerra de Ucrania, es decir, que han crecido más que lo que decrecieron durante la época pandémica, y en España todavía andamos con números negativos atendiendo a la situación económica antes de la pandemia en comparación con el momento actual. Fuimos los que más caímos, los que más decrecimos en época de pandemia de toda Europa, y esperamos también un rebote de igual similitud, los que más creciéramos en la época post-COVID. Y esto no está siendo así y ahora mismo está mermado ese crecimiento absoluto por esa inflación disparada. Las empresas, ¿qué piensan de esto? Por una parte, Juan Pablo, tú como presidente de la patronal de las empresas, ¿qué piensan de la situación? Y también le preguntaré a Pepe García Ros, como asesor también de empresas, cuál es un poco la dinámica general de las empresas. Juan Pablo. Las empresas, Paco, tienen la misma visión que tenemos las personas, pero nosotros lo que queremos recalcar desde la Federación es que se habla mucho de IPC, luego ese IPC subyacente, que para la gente que no somos economistas es el engaño del que hablan para bajar la inflación, pero si quitas la energía y quitas los alimentos, pues ¿quién no utiliza energía? ¿Quién no utiliza alimentos? ¿Quién puede prescindir de los alimentos y de la energía? Eso es como aquel, ¿no? Es el índice de precios a la producción. Es decir, estamos hablando del índice de precios a la producción, es las materias primas y demás elementos que utiliza la cadena productiva de este país, el coste que han tenido, qué elevación ha tenido. Estamos hablando de un 36% casi. Es decir, si se sube, se incrementa un 36% el coste de las materias primas y de todos los elementos para producir, ese sobrecoste se tiene que trasladar de manera imprescindible y, por desgracia, a la última persona, que es el cliente directo. El consumidor final. Claro. Entonces, ese consumidor final, al final, tiene que pagar más, y la inflación al 10,2 es una inflación que se reparte entre todos los puntos, entre todos los factores que hay. Pero claro, si lo que hacemos es no inflación subyacente, sino todo lo contrario, la que no es subyacente, estamos hablando de energía, estamos hablando de alimentación y estamos hablando de combustible, no ha subido un 10,2, ni mucho menos. Estamos hablando de 30, 35%, 40%. Hay que ir al supermercado, hay que ir a poner gasolina y hay que ver la factura de la luz. Eso de las inflaciones subyacentes, pues bien, a mí me parece, pero que la inflación en este momento no es el 10,2, la subyacente es un 5, pero esos son números, y las empresas, igual que las personas, están con un poder adquisitivo un 10% en total, en un balance total, pero en un balance real ajustado al día a día es bastante más. Pepe García Ros, que usted como asesor de empresas, como economista y como auditor también, ¿cuál es la foto que tendríamos ahora mismo de las empresas aquí en la comarca de Safor? Bueno, la comarca de la Safor, y yo diría que en general la Comunidad Valenciana y el resto de España, pues yo creo que es de preocupación y de mucha incertidumbre. Estamos en un momento en el cual, pues aunque estamos entrando en el verano, pues parece ser que en el verano pues el turismo y la alegría de la época estival pues nos sube un poco la bilirrubina, que decía el José Luis Guerra, pero cuando termine el mes de septiembre pues yo creo que se avecina una avalancha de concursos
De hecho, pues ya me consta que se están preparando algunos, porque claro, llevamos un tiempo con muchas empresas sosteniéndolas en un hilo, y ahora que ha terminado la moratoria de la ley concursal el día 30 de junio, pues se va a ver el reflejo de la crisis pandémica que hemos sufrido durante 2 años en general todos, y artificialmente pues se ha mantenido, digamos, a los muertos en una UBI cuando estaban muertos, y entonces esto va a acelerar, va a acrecentar la problemática económica o la incertidumbre en un futuro inmediato. De todas maneras, dicho esto, pues yo, sabiendo que el IPC es un problema que no estábamos acostumbrados ya durante los economistas que tenemos ya unos ciertos años, pues ya esto parecía que lo habíamos olvidado. Era como la crisis del ladrillo, que nos creíamos que no existiría otra crisis del ladrillo, y desgraciadamente vino para quedarse. Pues la inflación pues parece ser que ha venido, y también para quedarse una buena temporada. En un principio yo creo que hay síntomas de que se va a quedar durante todo el año que viene también, si no en esta cuantía, al menos en una parte importante. Pero también es cierto que nos tendremos que acostumbrar a ellos, como el virus. Nos tenemos que ir acostumbrando casi todos, la población y la economía. Tenemos que aguantar esta situación del IPC tan elevado. Claro, es un problema para las empresas, pero las empresas tendrán que ir reajustándolo. Los modelos económicos tendrán que ir adaptándose a esta circunstancia nueva, que no es la más favorable, porque los tipos de interés van a ir subiendo. Desgraciadamente tienen que aplicar políticas monetarias más restrictivas para reducir un poco el consumo. Ya de por sí, ya el poder adquisitivo pues va eso es una forma de enfriar la economía. Sí. Si subimos los tipos de interés, efectivamente la gente va a tener que pagar más. En este país que nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades, pues va a tener que pagar más para devolver esos préstamos o esas hipotecas a los bancos. Sí, es un problema, porque se retroalimenta, los problemas se retroalimentan. De todas maneras, yo, como siempre soy positivo, me gusta lanzar un mensaje de positividad. Porque bueno, el que está muerto, pues desgraciadamente económicamente, pues hay que enterrarlo como un ser humano, ¿no? Pero hay que lanzar un mensaje también de positividad. Yo el otro día leía una noticia que me da una cierta esperanza, y es que Estados Unidos probablemente va a ser el primer bloque económico que va a entrar en recesión. Pues yo calculo que el cuarto trimestre de este año entrará en recesión Estados Unidos, y hay una noticia que es importante resaltar, que es que históricamente Estados Unidos, siempre que ha entrado en recesión, ha bajado el petróleo. Estos ya son datos históricos que hay que conocerlos, y por lo tanto la presión esta que actualmente tenemos, como decía Juan Carlos, ya viene del año pasado. La presión de las energías ya proviene de finales del 2021, pero que se ha incrementado a raíz de la crisis de la guerra de Ucrania con el petróleo. Pero en realidad el barril de Brent no ha subido tanto, ha subido muy poco en comparativa con otros años. Sin embargo, en mi época, los manguis iban a atracar a las gasolineras. Hoy día vas tú a la gasolinera y te atracan a ti con el precio de la gasolina, ¿no? Eso pues es una evidencia conforme está, pero porque el barril de Brent no ha subido tanto comparativamente al precio del gaso y la gasolina. Lo que pasa es que los grandes lobbies que controlan los productos energéticos pues están haciendo el agosto. Y eso no se puede solucionar, pregunto, con una bajada de impuestos, por ejemplo, el IVA, ya que ha subido más y por tanto recaudo mucho más con el IVA. Si reduzco ese IVA, ¿no se va a favorecer? Yo creo que el camino no está reduciendo el IVA, porque ya el gobierno intentó con la bajada de los 20 céntimos a todo... Pero eso no fue el IVA, eso fue una rebaja a todos por igual. Es una rebaja por igual. Es que si baja el IVA, la presión va a continuar, y no va a ser solución. Yo creo que la solución viene camino de la política que han consensuado últimamente la Unión Europea, de limitar el precio de compra del crudo. Si somos capaces en la Unión Europea de establecer un precio límite de compra del barril, pues probablemente, como ya somos un mercado importante en la Unión Europea, esto sí que puede dar resultado. Yo creo que
Lo que pasa es que vamos a ver si somos capaces los 28 países de la Unión Europea pues de consensuar el que todos compremos a un límite de precio. Esto sí que sería una política efectiva, pero vamos a ver si da resultado. Señor Martí, yo quisiera preguntarle también en torno a esa medida que ha aprobado el Ayuntamiento de Gandía junto con el Ministerio de Hacienda para el futuro, pero antes quiero preguntarle, ¿vamos camino de una recesión? Todo hace indicar que vamos camino de una recesión, sobre todo porque para bajar la inflación solo se puede hacer de tres maneras, que sería disminuyendo el gasto público. Aquí en España está desbocado y con el gobierno actual ya vemos que además se implementan medidas de gasto superfluo que nada tiene que ver con la ayuda a los ciudadanos de este país. Otro es con el aumento de los tipos de interés, que ya están en ello. Ya se ha anunciado que ahora en verano el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. De hecho, el Euribor, para todo aquel que tenga una hipoteca y la tenga a tipo variable, ya están viendo el resultado de ese anuncio. Y por último, aumentando los impuestos. Todo eso hace que la gente se contraiga a la hora de... Bueno, yo creo que este verano va a ser un poco de libre albedrío, en el sentido de que la gente viene de un COVID, viene de, en fin, de estar mucho tiempo en casa, de haber ahorrado. Porque aprovechemos la fiesta de verano. Más o menos. Que ya vendrán las épocas complicadas, ¿no? El último trimestre considero que va a ser duro. Además, lo que ha comentado el compañero Pepe, Estados Unidos tiene la previsión de que va a entrar en recesión, y Estados Unidos es la primera potencia mundial a día de hoy, junto con China. China ya lo estaba pasando mal durante estos meses pasados, y eso se va a trasladar al resto de la economía porque la economía está globalizada. Pero tendremos de nuevo la excusa perfecta. Sí, como Estados Unidos ha entrado en recesión, también entramos nosotros y no pasa nada, ¿no? Y al final es una medida que se hace también, pues eso, para enfriar un poco la economía, porque si no esto sería una bola de aumentos de precios. Seguirían aumentando los precios, por la gente, esto es oferta y demanda. Si la gente sigue poniéndole gasolina al coche o gasoil al coche, pues al final yo sigo subiendo porque sigo llenando el depósito igual. Al final es una bola que se va haciendo más grande, por lo tanto hay que enfriarlo de alguna manera. Luego viene ya la parte de cómo están los países preparados para asumir todo eso. Y en España, desgraciadamente, con una deuda pública como tenemos cada vez más desbocada, pues no hemos hecho los deberes desde el año 2019. Se dice siempre que los economistas saben la receta perfecta una vez ha pasado el problema económico. Pero yo creo que la gente que tenemos en esta mesa está más que cualificada para darnos alguna receta que sea digna de llevar actualmente a la práctica, con el fin de aliviar, como decíamos, de no decir, bueno, pues somos un 10% más pobres, no seamos un 15%, intentemos ser un 5%. Señor Moragues, usted es licenciado en Derecho y licenciado en Económicas, además con un bagaje económico de tener que llevar unas cuentas muy complicadas cuando usted las cogió en la Generalitat, especialmente complicadas. ¿Cuál es la receta, no digo que sea mágica, que tendríamos o que deberíamos implementar ahora para aliviar, no digo solucionar, sino cuanto menos aliviar la situación? Bueno, la situación actual derivada de la inflación hace que la recaudación en el gobierno central, en el Estado, esté disparada. Está aumentando la recaudación un 15,5%, con datos a mayo, ha subido más de 15.000 millones de euros, el IVA está subiendo al 20%, y el IRPF está subiendo al 14%. Y si tú compras un producto por 100 y la inflación lo aumenta al 110, como pagas el 21 pagabas sobre 100, ahora pagas el 21 sobre 110, pues la recaudación del Estado aumenta en 2,1. Y entonces el Estado, que está recaudando mucho dinero, tiene mucho dinero, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y puedes hacer dos cosas, decir, oye, pues doy subvenciones, o reduzco los impuestos y con ello la gente tiene más dinero en el bolsillo, y también puedo establecer impuestos negativos, que son para aquellos que no pagan porque tienen un nivel de rentas bajos. El impuesto negativo es que se transforma en una aportación o subvención del Estado al ciudadano. Con lo cual, ahora los ciudadanos y las empresas tienen el Euribor disparado, el precio del carburante, que lo comentabas antes, por las nubes, el precio de la electricidad, ni tope ibérico ni nada, el precio del gas también, con lo cual los alimentos y el supermercado también precios altísimos, con lo cual, claro, están en una situación de vulnerabilidad y cada vez mayor. Las empresas, pues las empresas, si tú ves el escandallo de gastos de una empresa, ya no es que tengan una inflación de materias primas que decía Juan Pablo de un 36%, es que tienen problemas de abastecimiento, tienen cuellos de botella, tienen materias primas
con unos precios altísimos. Ahora los intereses se van incrementando, los impuestos cada vez son más y más cuantiosos. Y al final dices, oye, es que no puedo seguir, con lo cual se requiere un gran pacto y un liderazgo económico que no tenemos entre gobierno, agentes económicos, agentes sociales, y decir, señores, habremos claro y habremos bien. A mí me llamaba la atención Calviño en estos días que decía que vienen trimestres complejos de alta inflación y hablaba de escenario incierto, cuando hace apenas unas fechas hablaba, no, la inflación durará hasta sí, es un tema coyuntural y será rápido. Será rápido. Con lo cual, claro, incluso Pedro Sánchez hablaba de una crisis económica a las puertas de Europa que vendrá en breve. Con lo cual, lo que no puedes es trasladar un mensaje inicialmente de que esto va estupendo, triunfalista y súper optimista, y a las 2 o 3 semanas decir que todo va mal, incierto, inestabilidad, inseguridad. Se fue antes de las elecciones andaluzas y después de las elecciones andaluzas. Y lo que no puedes es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que saca los datos y tú lo criticas, dices que la metodología no es adecuada, que hay que cuantificar de otra forma, fuerzas la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística para colocar a un Tezanos, en este caso en el INE, y ahora, porque no te gustan las cifras, y luego decir, porque claro, Europa se está dando cuenta y decir, no, es que ahora no estoy del todo de acuerdo. Desde mi punto de vista, se necesita ayudar a la gente, ayudar a las empresas, un gran pacto social, un liderazgo económico, no ideologizar, las cosas claras. Por ejemplo, el gobierno actual es que no baja un impuesto, ahora ha bajado el 5% el IVA porque se lo estaba diciendo ya a la oposición, el Partido Popular, y porque se ha visto muy forzado derivado a las elecciones andaluzas. Lo que no puedes hacer es tú, el día siguiente de las elecciones andaluzas, dependiendo de cómo va el resultado electoral, tomas unas medidas económicas o no, porque no las tomaste antes. No, es que me han ido mal las elecciones andaluzas y por eso doy un cambio de rumbo, doy un volantazo a mi política económica. Tú no para que no me vaya peor. Exacto, no puedes ir con una política económica hoy de una forma, hoy de otra, dependiendo de la demoscopia, si me va bien, si me va mal. Se necesitan las cosas claras, una hoja de ruta, un camino y una línea clara, y tomar las decisiones pensando en el interés general y pensando en los ciudadanos y en las empresas para que les vaya mejor. Pues intentamos a ver si podemos conseguir explicarles qué está pasando o qué ha pasado en Gandía con el remanente de tesorería. Es decir, en un presupuesto en torno a los 80 y bastantes millones de euros que tiene presupuesto el pasado año el Ayuntamiento de Gandía, digamos que no se han utilizado, no se han gastado, no han invertido 21 millones de euros. Claro, vamos a poner un ejemplo. Imagínense usted en su comunidad de propietarios, vive en un piso de esa comunidad de propietarios y tiene un problema que hay goteras en el último piso de ese edificio. Y encima el ascensor, que esa finca tiene 10 alturas, pues solo llega hasta el piso 5º. Por tanto, los del 6º, 7º, 8º, 9º y el 10º se quejan al administrador de que el ascensor no llega a su casa. Se hace una reunión y se decide entre todos que el administrador, el gestor, en este caso el administrador, los políticos, para que me entiendan, solucionen esta cuestión, que arreglen las goteras del último piso y que arreglen el ascensor, que suba hasta donde tiene que subir y que recorra perfectamente cada una de las estancias y de los pisos. Claro, para eso se hace una derrama, o sea, se pide impuestos a los ciudadanos aportan más dinero para solucionar, para arreglar estos imprevistos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que al cabo de un año, cuando se va a rendir cuentas, dice el administrador, oiga, que había que poner 10, los pusimos, aumentamos impuestos y los pusimos, pero me han sobrado 5. ¿Le han sobrado 5? ¿Pero cómo que le han sobrado 5? Sí. Pero usted habrá arreglado la gotera, ¿verdad? No, la gotera no la ha arreglado. ¿Habrá arreglado el ascensor, no? No, el ascensor tampoco lo ha arreglado. Entonces, claro, normal que le sobren 5. Eso se llama remanente de tesorería. Eso se llama gestionar un ayuntamiento o mal gestionar un ayuntamiento. 21 millones. Y a esto mire usted lo que decía la ministra de Hacienda en España, también del mismo partido que el alcalde de Gandía. Escuchen. Y presumieron de tener superávit, que para el que no lo entienda es lo mismo de haberse quedado con dinero sin gastar para los ciudadanos. Dinero sin gastar para los ciudadanos, lo dice la ministra de Hacienda. Es lo que han hecho, quedarse sin hacer esas inversiones que le prometieron a los ciudadanos que iban a hacer, sin arreglar la gotera del último piso y sin arreglar el ascensor. Y ahora
se nos plantea un escenario totalmente nuevo. En este caso, el Ministerio hace una propuesta global a todos los ayuntamientos que están intervenidos por su mala gestión, por su mala praxis económica. El gobierno de Gandía, en este caso el Ayuntamiento de Gandía, es el 10º en deuda de todo el país, el 10º de todo el país. Y el Ayuntamiento decide acogerse a esta propuesta global de mejora. ¿En qué consiste, señor Martí? Voy a intentar explicarlo para que la gente lo entienda, porque estos términos son un poco complicados, pero bueno, voy a intentar hacerlo fácil. Esta es la tercera modificación del plan de ajuste que se va a aprobar este próximo viernes. Las dos anteriores fueron en la etapa de Diana Morán como alcaldesa. Correcto, se empezó el plan de ajuste en el año 2016, en el que en un plazo de 15 años se tenía que pagar toda la refinanciación de la deuda financiera que tenía el Ayuntamiento de Gandía. Es decir, se unificaban todos los préstamos bancarios en uno y se hacía a través del Estado, con un tipo de interés marcado por el Estado, con condiciones ventajosas, pero evidentemente estaba intervenido el Ayuntamiento y hay según qué cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo el tema de bajar los impuestos, que ahora hablaremos del tema. En 2016 empieza para un periodo de 15 años. ¿Qué pasa? Que te dan unos años de carencia en el que solo pagas los intereses de la deuda y no pagas el capital. En 2019 se vuelve a hacer una modificación de este plan de ajuste. Es la segunda modificación. En esta segunda modificación se vuelve a alargar el plazo y en lugar de 15 años te dan 13 años más. Es decir, si se tenía que pagar en el 2031, puedes pagarlo hasta el año 2044 toda la deuda. Y ahora nos encontramos con una tercera modificación que todos los préstamos que hayan entre el 2031 y 2044 se puede unificar al 44 y te dan 6 años más, o sea, hasta el 2050 para poder pagar esa deuda. En el caso de Gandía tenemos un préstamo de 10 millones de euros que es al 0% de interés que se tenía que pagar en el 2031. Otro de 217 millones de euros que se tiene que pagar en 2044. ¿Qué hacen? Los de los 10 millones pasan al 2044 y los dos juntos, 227 millones de euros, pasan 6 años más al 2050. Es decir, alargan la deuda hasta el año 2050. En 2050 yo tendré 70 y pico de años. Pues bueno, hasta ese momento se va a tener que pagar, con el agravante de que se sigue haciendo la carencia. Es decir, seguimos pagando solo los intereses de la deuda hasta el año 2024. Casualmente a un año de elecciones. ¿Por qué? Porque si tuvieran que pagar capital, ese remanente de tesorería del que tanto presumen, pues no sería tal, porque habría que pagar entre intereses y capital. Este año hubieran tocado ya unos 12 o 13 millones de euros, el año que viene 16, quiere decir, entendemos que se puede alargar la cuota porque hace más digerible esa deuda, pero si tú tienes remanente de tesorería, lo que nosotros hemos dicho al gobierno es que baje los impuestos a los ciudadanos de Gandía, que son los principales sobre quien recae el esfuerzo que se ha hecho en esta ciudad. Es decir, lo que está pasando es lo siguiente, que se decide prolongar el plazo de pago de la totalidad del dinero que Gandía debe, repito, la 10ª ciudad del país que más dinero debe, se decide prolongarlo, por lo tanto hay que pagar mucho más intereses, más de 1 millón de euros más. Claro, la cuota obviamente es más baja. Esto como ustedes cuando han ido a refinanciar en su banco su hipoteca o cualquier préstamo que podrían tener. Alárgueme usted plazo y por favor bájeme la cuota mensual. Pero con el dinero sobrante de esa cuota mensual, con el dinero que pago de menos, está el quid de la cuestión. ¿Con qué lo voy a utilizar? ¿Lo utilizo para ponerlo en la hucha para juntar dinero y poder abaratar o pagar cuanto antes ese principal, ese pago total de la deuda? ¿O lo utilizo para que siga la fiesta? Y lleno Gandía de obras, la playa, Gandía, la ciudad, el norte, el sur, el este y el oeste, por tierra, mar y aire. Lo lleno de esa manera. Cuanto hay algunas obras que efectivamente al final quedarán más bonito, obviamente. Pero hay algunas, por ejemplo, la de la carretera del Grau. Es la tercera obra que se hace. Le voy a dar un dato. La primera vez que yo vi una obra en la carretera del Grau, hicieron un carril para entrar hasta el Grau de Gandía y 2 para salir. Cuando yo en mi vida siempre he visto una afluencia de público y un atasco para entrar que nunca para salir. 2. Duró unos meses. Luego se cambió 2 carriles para entrar y 1 para salir, que era la lógica. Luego se modificó, se hizo los arcenes o la vía de acceso laterales. Ahora se hace un bulevar, que es la continuación del bulevar que había. La cuestión es hacer y rehacer. La cuestión es invertir para hacer una plaza en el Grau de Gandía, pero antes han cambiado para hacer un carril bici.
Lo han reunificado todo y han invertido un dinero para hacer una parte que sea solo para la bici, pero solo un carril de coches en vez de dos, por tanto generan un cuello de botella. Ahora, para que vaya todo fuera, de nuevo, todo el dinero invertido y tengamos una plaza. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenemos ahí? ¿Qué hacemos con 21 millones de remanente de tesorería, señor Moragues, señor Tur? Porque le voy a decir una cosa. Si es para generar economía, y lo voy a decir claro, si, como por ejemplo los cheques que se han hecho para el comercio, alabo esa iniciativa que comenzó con el alcalde de Ontinyent, que fue el primero que lo hizo. Después lo hizo Xàtiva. Y un año después lo copió Gandía, pero bienvenida sea esa copia. Porque al final eso sí que genera economía. Estás apoyando directamente al consumidor con un dinero que das extra para que vaya a consumir al comercio. Todos salen ganando. Sí, todos salen ganando y además eso sí que es una economía circular. Al final esas economías de escala revierten directamente sobre toda la ciudadanía. Yo creo que sí que son acciones que han funcionado y demostrado que en esta segunda edición, por decirlo de esa manera, ha habido 2 checks, está en el de consumo y luego el de la bici, que al final suben ese $500,000 euros y al final estamos hablando de poner $1.000.000 en circulación y más o menos son sobre $2 millones de gasto extra. Lo de la bici habría que ponerlo aparte. También hay que, vale, hay pero que vamos a tomarlo como de manera positiva. Sí que es cierto que eso sí que son acciones que sí que actúan directamente sobre la economía. Nosotros, Paco, sí que es cierto que desde la federación, igual que desde el mundo de la empresa y desde el mundo de la familia, para nosotros los remanentes de tesorería, como ha dicho la ministra, que si sobran es porque nos han gastado, yo totalmente pienso lo contrario. O sea, por supuesto que hay que gastar, pero si estamos hablando de optimización del gasto público, hay que, por supuesto, cubrir todos los servicios mínimos, pero gastar por gastar, como has dicho, Paco, no, para nosotros no puede ser. Es decir, el remanente de tesorería para la federación tiene que estar. Tiene que estar porque implica que la administración ha optimizado sus recursos, ha optimizado su gasto con un mismo, por supuesto, servicio a los ciudadanos. Eso por supuesto. Pero ¿Hemos tenido un mismo servicio? Pregunto. No hemos tenido el mismo servicio, porque hay servicios que no, pero yo, Paco, de verdad, cuando tenemos no diré un partido político, no diré una legislatura con un déficit de 100 millones. Pasamos a otra legislatura con otro déficit de 100 millones. Y nos plantamos en una tercera legislatura con un déficit de 200 y pico millones de euros. Ese déficit está claro que hay que pagarlo, por supuesto, hay que pagar intereses, hay que pagar capital, hay que refinanciar deuda, porque Gandía no puede devolver 200 millones de euros, ni en el 2050 ni en el 2060. Eso se va a ir refinanciando porque la administración no produce dinero. Pero sí que es cierto que no aumentar el gasto, ¿no? Pero para nosotros la optimización es lo principal, siempre y cuando los servicios públicos no se vean afectados, los servicios públicos básicos. Para nosotros es algo fundamental. Señor Moragues. Llevamos ya muchos años de plan de ajuste y eso supone esfuerzos y sacrificios. Yo comparo una economía de un ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana, de la que yo fui conseller, como una economía doméstica. Yo tenía un presupuesto de 18.000 millones de euros cuando era conseller, ahora están en 28.000. Y al final es ingresos, gastos, cobros, pagos y diferencia, y lo mismo que en una familia, con lo cual llega un momento donde tú tienes mayores ingresos que gastos, eso se transforma en un remanente de tesorería, como hemos dicho, y entonces desde el prisma del ciudadano, bueno, ahora las cosas van bien, ¿en qué me beneficio, no? O sea, porque claro, al final un ayuntamiento está dirigido al ciudadano de a pie, a las familias, a los comercios, a los negocios. Por ejemplo, la iniciativa donde tuvo un papel fundamental FAES de los cheques al consumo, es una forma de incentivar un sector tan estratégico e importante en Gandía como son las tiendas, los comercios, para que haya más consumo. Y en ese sentido, ¿cómo beneficias al ciudadano? Pues el ciudadano lo está pasando mal por todo lo que hemos estado hablando anteriormente y por la situación en la que nos movemos. Pues una forma de darle utilidad a ese remanente es bajando impuestos. Oye, pues que los ciudadanos paguen menos IBI, que paguen menos impuestos, menos tasas, y eso en qué se traduce en que tengan más dinero en el bolsillo y en tener menor presión fiscal en Gandía, que la tenemos muy elevada. O, por ejemplo, en optimizar el gasto público. En optimizar el gasto público supone que el gasto superfluo lo tienes que quitar por completo porque es dinero del ciudadano, que le estás pidiendo al contribuyente, que lo están pasando canutas,
tú tienes una obligación moral, política y ética de gestionarlo bien y reforzar los servicios y realizar actividades que incentiven y vayan en beneficio de toda la colectividad. O sea, no hacer una utilización partidista, ideologizada de ese remanente como un mensaje trasladado, porque al final el que recibe ese mensaje dice, bueno, fenomenal y estupendo, pero yo, ¿cómo me beneficio? Si no llego a final de mes y ahora me están cargando el IBI este mes, luego dentro de X meses otra vez, y me están friendo a impuestos y no puedo acabar mes, o tengo un bar, un comercio, un restaurante, un negocio, y lo estoy pasando muy mal, bueno, ¿y yo qué? Y en ese sentido se tiene que tener empatía y traducir ese remanente en mejores servicios, menores impuestos y en beneficio del ciudadano. Remanente de tesorería, ¿qué hacemos con ello? Bueno, yo creo que cuando se elabora un presupuesto, tanto público como privado, pues uno establece el debe y el haber, para que nos entienda todos. Y esto debe estar cuadrado, hasta el céntimo. En el haber son los ingresos, y uno prevé pues, que tendrá 100 euros de ingresos. Y en el debe, si uno cuadra, pues tiene que tener los gastos corrientes más las inversiones. Y esto es el presupuesto municipal resumido. Claro, si uno llega a final de año y prevé gastarse 80 en gasto corriente y 20 tenía de previsiones de inversión y solamente se gasta 10, por ejemplo, pues claro, le va a quedar 10 en remanente. Esto es lógico. Pero claro, ¿qué ha pasado? O has planificado mal, o has ejecutado mal las inversiones, o no las has ejecutado. O sea, no tiene sentido, en términos contables, decir que tienes un superávit de tesorería. No tiene sentido, porque o lo has cuadrado mal, o has aplicado mal las inversiones que tenías previsto realizar. Porque el gasto corriente sí que lo habrás ejecutado. Y los ingresos, por supuesto, porque los ingresos, como dicen en algunos políticos, los ingresos están ahí. Son el mercado, son los contribuyentes, somos todos los que pagamos, y esto es fácil de cuantificar. No es como en la empresa privada, que tienes que competir con otras empresas y tienes que competir en el mercado para obtener los ingresos. Por lo tanto, no tiene sentido, en mi opinión, desde un prisma económico, presumir de que hay un superávit de tesorería. Simplemente es una distorsión entre el presupuesto inicial que se hizo y lo que se ha hecho. Señor Martín. Sí, en cuanto a... Es un dato que además clarifica mucho lo que pasó la legislatura pasada y lo que está pasando esta. La legislatura pasada, cuando se acoge al plan de ajuste del Ayuntamiento de Gandía, cuando sube los impuestos al máximo a los ciudadanos gandienses, se reduce en 3 años la deuda, lo mismo que la presión fiscal que tienen los ciudadanos de Gandía, es lo que reducen de deuda en el Ayuntamiento de Gandía. Pasa de 350 millones a 285, 65 millones de euros en 3 años. ¿Qué ha pasado del año 2019 ahora? En el año 2019 habían 278 millones de euros de deuda en el Ayuntamiento de Gandía y a fecha de 31 de diciembre del 2021 habían 275 millones. O sea, en 2 años, 3 millones de euros. Que sí, que está la pandemia, que hay muchas cosas por en medio, pero otros ayuntamientos también han tenido pandemia. La pandemia no ha sido solo en Gandía, ha sido en todo el mundo. Y a día de hoy se ha reducido en 3 millones de euros más, es decir, 6 millones de euros en 3 años, comparado con los 65 millones de los 3 del 2016 al 2019. Claro, ahí estamos hablando de la optimización del gasto. Eso es lo importante. Si no se optimiza ese gasto, lo importante no es gastar más, sino gastar mejor. Y allí viene la importancia. Y sobre todo, cualquier familia normal, cuando tiene un ahorro, un dinero, ¿qué hace a final de año? Amortiza hipoteca, ¿no? Yo creo que el que tiene una hipoteca y tiene al final de año le queda algo, ¿qué es lo que hace? Pues mira, vamos a amortizar un poquito de hipoteca si no lo quitamos de encima. Nosotros lo que venimos diciendo, usted no baja los impuestos, que es lo que queremos, amortice deuda, pero más rápidamente, porque eso va en beneficio de los gandienses, porque vamos a pagar menos intereses y mucho antes del 2050 se va a pagar la deuda. Y ahora tenemos una subida de las tasas de recogida del tratamiento de la basura, una subida. Es verdad que la Generalitat Valenciana ha dicho que el canon del saneamiento no lo va a cobrar en estos próximos meses, pero sí que hay una subida de nuevo de las tasas, es decir, no suben más los impuestos. Señor Tur. Los impuestos, por desgracia, en un estado del bienestar, no es que sean necesarios, sino que son la base y son la estructura del estado de bienestar de una sociedad democrática.
Lo que sí que es cierto es que con subidas de impuestos no se puede recuperar o equilibrar ese gasto extra que tienes por no optimización. Yo creo que es algo que lo que está haciendo es perder competitividad. Al final los impuestos, cuando más presión pones sobre las personas, sobre las empresas, menor competitividad tienes frente a los otros players que son por supuesto fuera de nuestro país en un mundo globalizado. Para nosotros los impuestos son necesarios, no por desgracia, sino son necesarios, porque si no, no podemos pagar toda esta fiesta, pero no pueden ser la única solución para paliar todos los errores que tiene la maquinaria de la administración. Y sobre todo, si las cosas desde el X años no se están haciendo y no se están recuperando, tenemos que hacer una parada y mirar atrás. O sea, no lo estamos haciendo bien. Entonces, si no lo estamos haciendo bien, vamos a tomar medidas que sean diferentes. Si se han subido impuestos y no funciona, si se ponen impuestos a las rentas más altas de este país, con ingeniería fiscal, hacen lo que quieren. Y eso Juan Carlos Moragues sabe perfectamente. Es decir, que ¿quién paga siempre, por llamarlo el pato? Pues el sector más desfavorecido de la sociedad, y eso para la federación y para las empresas que trabajan en ella, esas personas, es lo peor. Pero escuchábamos sin parar durante un tiempo, sobre todo en campañas electorales, que esta crisis no la van a pagar los de siempre. Y están pagándolo de nuevo de siempre, porque los impuestos, como puede ser gasolina, electricidad y demás, ese IVA lo pagan todos, los ricos, los pobres, los muy pobres y la clase media, que poco a poco va quedando poca en España. Claro, el Estado está recaudando mucho más por el tema del IVA. ¿Qué nos dedicamos? ¿A repartir el dinero y ya está? Sí, podemos entrar en un escenario que para mí es totalmente peligrosísimo, que es gasto público disparado. Como el gasto público es disparado, vamos a aumentar los impuestos y tenemos una inercia y una dinámica continua de ver qué impuestos estamos aumentando y subiendo, y eso provoca ese mayor gasto público e ingreso público, que los ciudadanos tengan menos dinero en el bolsillo, con lo cual genera un endeudamiento y un empobrecimiento general de la sociedad, y conforme va retroalimentando esa espiral, al final el resultado último es desastroso para la economía. Entonces, cuando tú tienes la situación como la que tenemos actualmente, tienes que atender a las familias, empresas, autónomos y a los ciudadanos en general. Y si se está aumentando la recaudación, no es que tú bajes impuestos, es que les devuelves el dinero que está recaudando de más. Tan sencillo como eso. Oye, yo estoy recaudando un 20% más de IVA, pues te lo devuelvo, porque ese 20% no sale del aire, sale del bolsillo de todos nosotros. Esa es una primera idea muy importante. Evidentemente, y devolviendo a las clases bajas principalmente, y también a las clases medias, que como bien ha dicho Juan Pablo, las clases medias y bajas son el motor de la economía, porque las clases altas o las personas con mucho patrimonio, mucha riqueza, se deslocalizan muy rápidamente, igual se van a otro país europeo o de un paraíso fiscal y pierdes el rastro de ellos completamente. Con lo cual, esa es una primera idea. Con lo cual, el problema es que estamos en un debate ideológico donde la economía ahora mismo está con dos modelos muy definidos. Unos modelos sostenidos por los gobiernos de izquierdas, que lo que te dicen es: vamos a aumentar los impuestos, vamos a recaudar más, nosotros tenemos ese dinero y con ese dinero damos subvenciones, pagas, subsidios, con lo cual esa espiral de, oye, aumento impuesto, aumento ingresos y yo lo reparto, yo tengo el dinero, tengo la caja y voy dando cheques aquí y allí. Ese es un modelo económico que desgraciadamente llegas a una situación de deuda disparada, gasto público disparado e impuestos por las nubes. Y tienes otro escenario económico que están pues apostando al resto de países de la Unión Europea. Si con copiar lo que hace Alemania, Francia e Italia tampoco hace falta hacer mucho más, que es, oye, estamos recaudando más, lo que estamos recaudando más, bajamos impuestos y lo devolvemos a los ciudadanos tienen más dinero, particularmente clases medias y sobre todo bajas, y les ayudamos a que capeen el temporal y atiendan la situación que estamos viviendo. Lo que pasa es que es una cuestión ideológica de que los gobiernos de izquierda, como lo defienden los gobiernos de derecha, la baja de impuestos, los gobiernos de izquierda son más partidarios de subvenciones, y así nos movemos con dos modelos económicos muy delimitados y con un debate muy ideologizado, donde defendemos, y yo como economista y como político que he sido y soy, porque esa condición nunca se pierde,
Creo claramente que la receta económica es eficiencia en el gasto público. Cada euro de dinero público tiene que optimizarse y sacarle el máximo provecho posible, bajar impuestos atendiendo a las clases bajas, sobre todo de las clases medias, para que tengan más dinero en el bolsillo, y en ese sentido una política económica muy definida y clara y que genere mucha confianza. Como presidente también de la Cruz Roja estará viendo situaciones, digamos, muy penosas por parte de mucha gente. Sí, las colas del hambre que se dice, es que eso tiene una traducción. Tiene una traducción en los ciudadanos de a pie, en las familias. Pues ahora estamos con el programa Fondo Europeo de Ayuda al Desfavorecido, que son carros de alimentación básica de bienes no perecederos, pues aceite, tomate, legumbres, arroz, etcétera, que estamos repartiendo a cada vez más familias. O tenemos también pues los tarjetas monedero, los bonos, los cheques para que vayan a comprar en determinados establecimientos, y tenemos una atención pues básica de servicios elementales y fundamentales para atender a la dignidad de las personas, y también, por ejemplo, la cuestión del alojamiento, que también es una problemática desgraciadamente muy extendida. La gente lo está pasando muy mal y que necesita apoyo. Claro, porque con esos impuestos, que además todos aquí defendemos la sanidad pública, por ejemplo, para mí sanidad pública, educación y justicia deberían estar perfectamente claras y pagadas desde principio hasta fin, y dando mejor servicio al ciudadano. Repito, sanidad, educación y justicia, porque la justicia nos hace a todos iguales. Pero vemos que tenemos colas y listas de espera en la sanidad más altas que nunca. La asistencia, atención primaria, pues ni se está ni se le espera. Claro, al final, ¿dónde va ese dinero público? Porque tampoco estamos recibiendo ese dinero público que vaya directamente a aquello que se defiende de primera mano. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo por parte del gobierno en activo, pues es no dar mensajes claros a la economía de que se están realizando reformas importantes, que el mercado pues las recibiría pues con satisfacción. Pues a mí ahora pues me llama la atención que, por ejemplo, Francia acaba de aprobar la ley la ley del poder adquisitivo, que se llama, que es poder intervenir dentro del mercado de la energía, pues todo el mercado gasístico, las plantas de gas, y va a reabrir las plantas de carbón. O sea, está tomando medidas, por ejemplo, el gobierno francés, importantes, lanzando un mensaje de que si el Estado necesita en cierto momento dotar a la economía de medios adecuados para intervenir en la energía, lo va a hacer. Aquí en España pues estamos un poco al pairo a ver qué pasa, a ver la incertidumbre. Como decía Juan Carlos, Nadia Calviño ahora nos dice que vienen meses de incertidumbre y de trimestre. Bueno, pues esto no nos enfadamos con Argelia. Claro, nos enfadamos con Argelia, pero esto no hace falta que lo diga la ministra, ya lo sabemos todos ya. Esto es como aquella que anunció los brotes verdes, y los brotes verdes se quedó esperando a ver si crecían los brotes verdes, y vimos que se secaron en 4 días, ¿no? Bien, yo creo que falta ese liderazgo económico, pues como Francia, incluso Alemania. Alemania pues también tiene sus dificultades. También vemos que después de 30 años pues el déficit comercial ha entrado en negativo. Alemania siempre era un país históricamente que vendía más de lo que compraba. Ha entrado, pero vamos, los alemanes son muy ortodoxos y seguro que en poco tiempo, sabiendo las dificultades que tienen, que además ellos son los más afectados por la crisis energética, porque importaban todo el gas de Rusia, pues van a acometer reformas importantes y van a contener la economía. Aquí pues yo creo que el gobierno actual está pensando que las elecciones son ya pronto y que hay 2 gobiernos bicéfalos y cada uno tiene que actuar según sus propios intereses de partido, y así pues no se puede gobernar, y menos introducir las reformas adecuadas que el mercado necesitaría que le enviasen para tener unas señales claras de posible recuperación. Me ha quedado por comentar con ustedes esto de los fijos discontinuos que no cotizan a la hora de sumar en cuanto a la lista del paro. Es decir, trabaja usted en un hotel en la playa de Gandía durante 5 meses, después el hotel no tiene actividad, se va usted al paro. Cobra usted del paro, pero no está
como siendo un número más en la lista del paro, por ejemplo. Y se me ha quedado también pues muchas más cosas y realmente que puedo hacer, pero le voy a dar un minuto más a cada uno para acabar porque estamos fuera de tiempo. Señor Martí. Nada, en lo que hemos comentado anteriormente, lo que es importante es la optimización del gasto público, no es cuestión de gastar más, sino gastar mejor. En una ciudad como Gandía, con la deuda que tenemos, lo importante es, sobre todo, devolverle el esfuerzo a los ciudadanos de esta ciudad, que es bajándole los impuestos, y si no se puede bajar los impuestos, según la normativa, que lo que habría que hacer es ir todas las semanas a Madrid a reclamar lo que consideramos que es lo importante para los ciudadanos de Gandía, pues reduzcan la deuda lo antes posible para no tener que alargar esto en demasía. Señor Juan Pablo Tur. Nosotros desde la Federación queremos decir las cosas claras, como no tenemos ningún problema en decirlas. Igual que hemos trasladado a las empresas, estamos en un momento de recesión. Lo que pasa es que aquí nadie lo dice porque parece que esa palabra esté prohibida. Recesión, tenemos una estanflación a la vuelta de la esquina y las personas tienen que proteger su caja, no entrar en gastos que no sean necesarios y sobre todo protegerse y no pasa nada. La recesión está ahí, es decir, Estados Unidos ya está, JP Morgan ha dado unos datos del menos 2,2% de Producto Interior Bruto, es decir, ya va a estar en recesión Estados Unidos. Y son previsiones que son malas, no se ha cumplido ningún indicador económico del 2022, en Estados Unidos es la economía más fuerte y que es nuestro espejo, negativo que se haya mejorado, ni uno. Estamos hablando de niveles de 1800, 1970, la inflación hace 37 años, señores, díganlo claro. Vamos a entrar en una recesión, estamos dentro, las personas tenemos que optimizar nuestro gasto más que nunca, no entrar en inversiones que nos pueden perjudicar a largo plazo y a corto, como vimos en el 2008, y ser conscientes, para nosotros eso es lo más importante. Ser conscientes, efectivamente. Señor García Rocho, un minuto. Bueno, pues yo mandaría un mensaje a todos los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las microempresas que nos estén escuchando, para que estén vigilando, que decimos, en términos así económicos, porque la moratoria concursal ya terminó y posiblemente pueden incurrir en responsabilidades personales los empresarios, los administradores que estén en empresas zombies o empresas con dificultades de solvencia y por tanto que se asesoren adecuadamente para evitar esa responsabilidad personal que pueden asumir a partir del día 1 de julio. Señor Moragues. Bueno, estamos en una situación muy compleja, muy difícil y se tienen que tomar las decisiones adecuadas. Las familias lo están pasando mal, las personas no están llegando a final de mes, los autónomos con serias dificultades, las empresas ya lo estaba explicando Juan Pablo y a nivel del Estado pues tenemos un déficit que empieza a dispararse otra vez, un déficit público, una deuda cerca del 120%, los tipos de interés subiendo y en ese sentido yo esto siempre lo utilizo la metáfora de una enfermedad, es decir, tienes un resfriado, toma las recetas adecuadas, las medicinas según la enfermedad que tienes, no te equivoques en las recetas y en la política económica que adoptes porque el resfriado luego se transforma en una pulmonía y luego cada vez es más complicada revertir la situación y yo tengo la experiencia que viví en el 12-15 con la crisis económica derivada de 2008 con una serie de decisiones económicas que adoptó un presidente del gobierno de España que se le ve mucho en televisión y también por los países sudamericanos que fue Zapatero, unas decisiones equivocadas con el plan 2000E y determinadas alegrías de subvenciones y de inversiones que hizo disparar el déficit público y dejar una situación de vulnerabilidad al gobierno y luego yo gobernando nos tocó y fue muy difícil volver a crecer, volver la situación óptima económicamente, con una política muy seria de reformas económicas, con una línea muy clara y una estrategia definida. Entonces no nos equivoquemos porque la sensación es que ahora estamos con elecciones y vamos un poco a golpe de resultado electoral y pensando en el rédito político y en la calculadora electoral y así pues vamos a ir a peor y necesitamos políticos serios, responsables y que tomen las decisiones adecuadas porque nos jugamos mucho. Gracias a todos por su sinceridad y por su claridad
en esta mesa económica que hemos tenido hoy aquí. Juan Pablo Tur, presidente de FAES, gracias. Gracias a ti, Paco. Gracias a Dani Martí también, técnico económico, muchas gracias. Señor Paco. García Roig, muchas gracias también por estar con Gracias. nosotros. Juan Carlos Moragas también, de nuevo, muchas gracias por estar y aportarnos esa visión. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar en Comarcal Televisión y bueno, por informarse de las cosas que nos van a suceder y que seguro que lamentablemente más pronto o más tarde llegarán también los recortes en mucho de nuestra calidad de vida. Gracias y nos vemos la próxima semana.